Debatimos, por tanto, a continuación la proposición no de ley propuesta por el Grupo Podemos Andalucía relativa a las actuaciones con los refugiados en el ámbito educativo. Tiene la palabra la señora Benítez. Tiene dos enmiendas esta proposición no de ley. ¿Dos enmiendas, final? ¿Tres? Pero tres enmiendas, yo he visto... a ver, espera un segundo. La proposición no de ley número 336, relativa a actuaciones con los refugiados en el ámbito educativo. Sí. Tres enmiendas. Pero esta no se ha retirado. Sí, tres enmiendas. Hay una que se ha retirado. Hay tres. ¿Qué has retirado? ¿La vuestra? Bueno, pero vale. Eso no tiene. las del Grupo Popular son esta y esta tres. Vale. Son tres. De acuerdo. Bueno, ahora ya se desconta. Tiene la palabra la señora Benítez. Vale, muchas gracias. Pues yo también me siento hoy gran honor de presentar este tema aquí porque es un tema que está rodeado de bastante sensibilidad, por lo menos, al menos eso esperamos en Podemos Andalucía. Mafalda empezaría esta intervención diciendo que el mundo está malo, que el mundo está enfermo, ¿no? Que le duele Siria, Irak, Turquía, Yemen, Afganistán, Pakistán, Eritrea y Etiopía, Somalia, Sudán, Mali, Nigeria, República Dominicana del Congo, República Centroafricana, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este tema, como en muchos otros, pues la sociedad civil organizada ha vuelto a demostrar mucho más astucia y mucho más premura en las actuaciones y a demostrar que vive más pegada a la realidad de la gente que los propios gobiernos, que la clase política que dirige el Estado español y nuestra nación, en este caso Andalucía. Hace más de un año que la sociedad civil de nuestro país se ha organizado con el fin de acoger a las personas refugiadas bajo el lema de Bienvenidos refugiados, en respuesta a los conflictos que han multiplicado las necesidades de refugio en los últimos años. No necesitaron que la imagen de un niño muerto a la orilla del mar de la infamia sacudiera sus conciencias y sus corazones para organizar su solidaridad y su compromiso y ponerlos al servicio de la vida y poner en valor, como no, la defensa de los derechos humanos. Eso sí, se han tenido que armar de mucha paciencia esperando que los que supuestamente detentan el poder tanto en Andalucía como en España, los depositarios de esa voluntad y confianza del pueblo afrontaran con valentía esta crisis humanitaria. Aprovechar esta iniciativa para reconocer la labor de aquellas personas que desde el voluntarismo, desde la organización, dejaron sus vidas aparcadas para acudir a la frontera y echar una mano, agotando incluso muchas de ellas sus vacaciones para ello. Reconocer la labor de todas las organizaciones que abrieron los brazos ante la llegada masiva de gente en busca de refugio, para proteger su vida, para hacer valer su libertad, ¿no? Para que no siguieran perdiendo la vida, ¿no? Y naufragando en el intento. Ahora nos toca a nosotras dar lo mejor de nosotras mismas para equilibrar de alguna forma este esfuerzo. ¿Por qué se hace necesaria la puesta en marcha de esta iniciativa, de esta proposición no de ley? Durante el último año, los fallecidos en las fronteras del planeta han sido 8.000 personas, o más, incluso más, 6.000 de las cuales se ahogaron en las aguas del Mediterráneo, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Las cifras, señorías, son escalofriantes, pero no bastan con informar de ellas a la opinión pública. Más de la mitad de los refugiados en el mundo son menores, según cifras de UNICEF. Hay que destacar también el dato ofrecido por Europol, la cual estima que más de 10.000 niños y niñas están en paradero desconocido desde que entraron en Europa. Por otro lado, hay que destacar que somos un pueblo acogedor, y eso lo demuestran encuestas como la elaborada por Amnistía Internacional en mayo de 2016, que dice que el 95% de los españoles y españolas da la bienvenida a los refugiados, mientras que el 18% estaría dispuesto a acogerlos en su propio hogar. No olvidemos que estos porcentajes se deban a un esfuerzo considerable de pedagogía social, por supuesto, y también habría que atribuirlo a una capacidad para la empatía fundada en la memoria histórica. No olvidemos que España ha llenado el mundo de refugiados y de migrantes, desde la expulsión de los judíos hasta el fin de la dictadura franquista. Y ahora nuevamente, por desgracia, España y Andalucía pues se vuelven a convertir en una tierra de jóvenes que emigran, ¿no? Por otro lado, la buena voluntad se asienta también sobre experiencias de éxito anteriores, la recepción de las niñas y los niños saharauis o de los menores escapados de la guerra de los Balcanes.
Los datos oficiales del Gobierno español denuncian que España ha reubicado a 325 personas y reasentado a 279. Nos parece un número vergonzoso, ¿no? Muy escaso. Un cómputo de 604 refugiados de un total de 17.680 personas que se comprometió a acoger en su momento. Andalucía ha acogido a más de 4.000 personas, pero esto no quiere decir que se hayan quedado aquí, porque solo se conoce el número de las personas que entran, pero se desconoce el número de las personas que se quedan. La Junta de Andalucía se comprometió hace más de un año a crear una mesa de coordinación para tener preparada una respuesta automática a esas personas refugiadas que llegaran a nuestras tierras. Es el momento, y en algún momento habrá que cumplir los compromisos y, por tanto, habrá que prevenir con un plan. Y yo creo que el momento es ahora. Y esta PNL va en esa línea, de tener un plan para los menores refugiados cuando llegan a nuestras escuelas. Hay que prevenir con medidas efectivas, con el rango legal que se considere pertinente, pero hay que ponerse manos a la obra. Por eso, en esta PNL recoge medidas como la creación de comisiones pedagógicas encargadas de organizar una distribución equitativa y planificada de los menores escolarizados en coordinación con los consejos escolares de cada centro educativo, para, primero, formar a los docentes, formar y concienciar, sensibilizar a los docentes, las familias y el alumnado para minimizar las supuestas amenazas y fortalecer las capacidades de la comunidad receptora. Y segundo, para planificar esa incorporación de los menores a los centros. Segundo, una partida presupuestaria destinada a la cooperación internacional y a la ayuda humanitaria hacia los países de asilo primario. Tercero, coordinar la acogida de los menores en centros de acogida con las comisiones pedagógicas, importante. Señorías, esta es una proposición de ley, es una llamada, un toque de atención a nuestra responsabilidad para con la vida de los refugiados. Los conflictos que se están dando en diferentes partes del mundo, de alguna manera no, son responsabilidad de nuestras políticas de exteriores, son de responsabilidad nuestra. No creo que firmemente que no podemos votar en contra de esta iniciativa. Votar en contra es eludir responsabilidades directas en su suerte y que la tenemos, como he dicho antes. Votar en contra es seguir ahondando en la construcción de un mundo, una sociedad a la que no le importa ni la vida humana ni los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Por el Grupo Izquierda Unida tiene la palabra el señor Maillo. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida comparte la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Podemos. Creemos que es una proposición bastante oportuna en un momento en el que nos situamos con un modelo en el que en Europa se abre paso la insolidaridad, la xenofobia, el cierre de puertas, la elevación de muros. Y desde el sur de Europa, que también lo somos, creemos que es necesario también tener una posición, en este caso, diferenciada y sin complejos. La virtud de esta proposición no de ley plantea esto. Es una actuación sin complejos, sin entrar en matices respecto de mensajes que se están incorporando de una manera preocupante y peligrosa por amplios sectores de la opinión pública europea, de romper con la tradición europea precisamente de una acogida de refugiados que en el caso de España tuvimos una experiencia dolorosa, trágica y que fuimos receptores. Y no hay que olvidarlo. En Andalucía debemos tener y cultivar la memoria de hechos luctuosos, de tragedias como la que supuso el exilio tras la guerra civil, tras la victoria de las tropas fascistas y cómo, y no lo podremos olvidar, países, que podemos destacar el caso de México y su presidente Lázaro Cárdenas, abrieron los brazos de algo más para que población española y entre ellas mucha población andaluza se incorporara sin ningún tipo de menoscabo a su país. Hablamos de México como podíamos hablar de las islas del Caribe, de Cuba o la República Dominicana, pasando por El Salvador, Honduras o en Sudamérica, Venezuela y Argentina especialmente. Nosotros ahora tenemos que hacer un planteamiento en el que impugne esa hegemonía más que hegemonía, ese preocupante y creciente mensaje de frente que ha asumido la Comisión Europea con esa vergonzosa financiación para que sea nuestro comisario de frontera a Turquía, pagándole el mantenimiento de
la paz y la restricción de recepción de refugiados en Europa, y hacerlo en el ámbito educativo. Y hacerlo en el ámbito educativo con una señal. Andalucía es tierra de acogida sin complejo, porque tenemos memoria para cuando hemos sido nosotros y nos hemos sentido no solo en la exclusión y en el refugio tras la guerra, sino también con la inmigración económica de los años 50, 60 y 70. Y sobre todo hacerlo desde esa experiencia, no de entrar en debates sobre la necesidad de distribución o no equitativa o no del número de refugiados que recibimos, sino de una atención ambiciosa, partiendo de lo que dice la propia exposición de motivos de la proposición no de ley que la parlamentaria Libertad Benítez exponía. En Andalucía existen experiencias ya adquiridas. Se sabe lo que es, y ahí hay que destacar la labor formidable que hace la sociedad andaluza, que la hace suya la sociedad andaluza, que es la de la recepción de la población saharaui de una manera permanente, en ese hermanamiento que tenemos y que también tiene no solo un hermanamiento emocional, sino también mucho de débito por la injusticia de las que somos cómplices como país en haber dejado que Marruecos invadiera su territorio, los territorios ocupados. Y tenemos experiencias también de otra venida de alumnado cuando el desastre nuclear de Chernóbil, alumnado de la actual Ucrania, o experiencias de decir que también en esta periferia de Andalucía, en este sur, que también tiene tensiones fronterizas con África, nos instalamos en una prevención con un plan de conciencia a la familia y a la comunidad escolar, que yo creo que son permeables cuando se explican las cosas a recibir solidariamente a las personas refugiadas, y sobre todo también porque hemos tenido experiencia al calor de la inmigración masiva que se tuvo en la década pasada, de las aulas de actualización más que de actualización de aprendizaje lingüístico casi individualizado que se tuvieron en los centros educativos ante mucho alumnado que se incorporaba con poco conocimiento del castellano, así como a establecer una recepción organizada de los menores que vienen sin acompañamiento, y que obviamente eso es un problema específico que tenemos que atender y que en el ámbito educativo tenemos que resolver de una manera planificada y ordenada. Así que, por nuestra parte, mostrar nuestro apoyo a la proposición no de ley en los términos en los que se tienen planteados. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Escrivá. Muchas gracias, señor presidente. Cuando hablamos de refugiados, muchas veces se intenta frivolizar el término y al final estamos hablando de un drama social. Un drama social que es fruto de un conflicto bélico en este momento. No tiene un horizonte previo de finalización, a pesar de que se hayan podido hacer o no distintos esfuerzos para que este termine. Hoy podemos decir que no existen suficientes países que tengan programas de reasentamiento de refugiados y que solamente 9 de estos países están dentro del G20. Si nos vamos a Europa, podemos ver que existen posturas diferentes entre distintos países de la Unión Europea, que al final tienen como nexo en común que no tienen coincidencia de que Europa es un proyecto común y que tenemos que dar soluciones comunes aunque tengamos peculiaridades distintas. El pasado mes, en la cumbre del G20, se reflejó que sus integrantes han contribuido bastante poco a solucionar esta crisis. Además, no es solamente que hayan contribuido poco, sino que algunos países que han intentado bloquear todas estas políticas de acogida en la Unión Europea. Nuestra formación, Ciudadanos, propone un Plan Nacional de Acogida de Refugiados a nivel nacional, procedente del conflicto sirio, que desarrollen los mecanismos para cumplir con los objetivos adquiridos, determinando las funciones que corresponden a todas las administraciones, garantizando que los centros de acogida y tránsito previstos ofrezcan los mínimos requisitos de salubridad y dignidad. En este plan también proponemos un primer plano, un plan específico para la protección de los derechos de los niños, al ser uno de los colectivos más vulnerables en esta crisis humanitaria. Dentro de nuestra iniciativa a nivel nacional, cabe destacar 4 propuestas por su directa relación con los derechos del niño. La primera, elaborar un plan de acción específico para garantizar el acceso de los niños, inmigrantes y o refugiados a la educación y a la sanidad pública y al derecho a la reunificación familiar.
Segundo, incorporar en las medidas y acciones relativas a la crisis de los refugiados una perspectiva de los derechos de la infancia que se atenga al estricto cumplimiento de toda la normativa. Tercero, incorporar en las medidas y acciones relativas a la crisis de los refugiados una perspectiva de género, teniendo en cuenta la especial vulneración sufrida por las niñas y mujeres. Cuarto y último, establecer procedimientos para la identificación de niños víctimas de tráfico de personas y el nombramiento de urgencia de guardianes legales para los menores no acompañados, de acuerdo con las directivas de ACNUR. Lo hemos propuesto en el Congreso y no en cada comunidad autónoma porque consideramos que hay que atender coordinadamente, adecuadamente y en las mismas condiciones a todos los niños y personas refugiadas que vengan a nuestro país. Respecto a la propuesta que hoy tratamos, decir que compartimos los objetivos, pero para que sea viable y no haya excusas para no ponerla en marcha, le hemos hecho una enmienda al punto 1. En su propuesta piden una comisión para cada municipio que atienda a un niño refugiado o algunos. Teniendo en cuenta que Andalucía en los próximos 2 años pueden llegar 3.500 refugiados y si también unimos que en Andalucía hay 778 municipios, vemos que puede ser poco viable llevar este número de comisiones a cabo. ¿Creemos que hay que hacer acciones? Claro que sí, lo compartimos y, como ya he dicho, lo hemos propuesto a nivel nacional, pero deben ser los técnicos de la Consejería y los técnicos a nivel nacional los que decidan cuáles son las actuaciones que van a tener mejores beneficios a estos niños. Respecto al punto 2, nos consta que la Junta de Andalucía ya está cumpliendo con esos objetivos, porque están llevando a cabo varios proyectos en esa dirección, como por ejemplo el proyecto para proteger y prestar asistencia básica a familias sirias refugiadas en Jordania. Respecto al punto 3, entendemos que el Gobierno se encuentra en el proceso para cumplir la correcta recepción de menores, especialmente los no acompañados, como así nos lo anunció la presidenta en su reunión con ACNUR en junio. Entendiendo que aunque ya estén cumpliendo, siempre se puede seguir avanzando, siempre se puede mejorar, por lo que puede contar con nuestro voto favorable. Ciudadanos considera urgente que comiencen las acciones para atender adecuadamente a los refugiados, en especial, como ya he dicho, a los niños. Por ello, hemos presentado este plan a nivel nacional que también esperamos con su colaboración en su desarrollo. Muchas gracias. Gracias, señora Escrivá. Una duda que me ha quedado es sobre la enmienda in voce que dice que ha realizado. No sé si ha sido... No. Sí. ¿La puede leer, por favor, la enmienda in voce? El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a elaborar, antes del inicio del próximo curso escolar, un plan de acción específico para garantizar el acceso, en su caso, de los niños refugiados a la educación, en colaboración con todos los municipios que se hayan declarado o se declaren en favor de la acogida, contemplándose en dicho plan criterios para organizar una distribución equitativa y planificativa de los menores escolarizados, en coordinación con los consejos escolares de cada centro educativo. Gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Carazo. Gracias, señor presidente. Señorías, yo quería agradecer el trabajo y la disposición para estudiar y para que pudiéramos presentar las enmiendas que este grupo ha preparado a mi compañera Carmen Céspedes, que iba a intervenir y no ha podido hacerlo. Es que intentaré resumir lo que me ha trasladado y, además, con brevedad, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que este es un asunto sensible, un asunto que nos preocupa a todos, un asunto donde todos tenemos que poner altura de miras, un asunto donde todos también tenemos que poner esfuerzo y ser solidarios. Y digo todos porque esto es una cuestión de todas las administraciones y cada una desde donde le corresponde y desde donde tiene competencias. En el ámbito educativo, como sabemos, son muchas las competencias que tienen las comunidades autónomas. Aún así, yo destacaría que todo esto tiene que ser coordinado también a nivel estatal por el Ministerio de Educación. Y ya se dio un paso hace un año. En septiembre de 2015, el Gobierno de España, el Ministerio de Educación, empezó a trabajar y a desarrollar con diferentes sectores, ONGs, un conjunto de medidas extraordinarias solo pensando en la escolarización de los refugiados que llegasen a nuestro país.
dos pilares fundamentales: la atención individualizada a estos menores y familias, puesto que también sus familias deben contar con el apoyo en el momento en el que sus menores vayan a escolarizarse en nuestro país, y también la contratación de auxiliares de conversación. Yo creo que todos coincidimos, y lo hemos dicho, que el idioma y la competencia lingüística pues es la primera dificultad, ¿no? Y así pues estamos viendo cómo se ha puesto en marcha, y se hace alusión en esta iniciativa, un proyecto, un programa pionero en Grecia que describe esta proposición no de ley, que yo quiero decir que está en fase piloto, hasta finales de 2017. Luego de esa experiencia tenemos que aprender, pero esa propia experiencia está continuamente mejorándose y adquiriendo pues nuevos mecanismos, herramientas y posibilidades. Así bien, también ha destacado el Consejo de Europa, además de colaborar en su financiación, como destaca la iniciativa, también establece que se puede aumentar esta fase piloto, puede ser ampliada en vista a los resultados. Decir que en esto, y hablo de todos, también hay que agradecer por la experiencia y la dedicación que diferentes ONGs, que ACNUR también está poniendo encima de la mesa y que está nutriendo a las comunidades autónomas y a los países. Yo, respecto al primer punto, y por ser breve, quería decir que la duda que generaba este punto al Grupo del Partido Popular era que entendemos que ya existe una comisión estable donde están presentes los ayuntamientos, también los centros educativos, que son las comisiones de escolarización. Yo creo que tenemos una herramienta que ya aúna a centros y ayuntamientos para ese primer paso que es fundamental, que es escolarizar, incluso en ocasiones sobrevenidas, van a ser la mayor parte de ellas, en periodos extraordinarios, a estos niños y niñas. Luego, yo creo que hay una comisión que ya existe, y sí que me gustaría, sobre la marcha, y en vista un poco a cómo se está generando el debate, que de alguna manera se pudiera recoger. Yo creo que se puede crear otra comisión, pero entiendo que tenemos la herramienta, ¿no? Y tenemos esa comisión desde hace muchos años creada, y repito, continúa con esa filosofía de formar parte de ella ayuntamientos y centros educativos, hablando de escolarización como lo hace este primer punto. Decir que respecto al segundo punto, yo también entiendo que ya existe una partida presupuestaria, así me lo transmite mi compañera, destinada a la cooperación internacional y de ayuda humanitaria en el presupuesto andaluz. Sí me destaca y ve prioritario, y así lo ha hecho en una enmienda, que esta partida sea ejecutada en su totalidad, porque desgraciadamente también, en este caso, cuando hablamos de cooperación internacional y de ayuda internacional, donde más solidarios deberíamos ser, pues el Gobierno andaluz no lo es, y pinta un presupuesto que luego no ejecuta, para sorpresa propia, que desconocía este dato, así me lo ha transmitido mi compañera. Luego, yo creo que además de recoger una partida hay que ejecutarla, ¿no? Eso es ser sensible y eso es lo razonable siempre, pero cuando hablamos de cooperación internacional, de ayuda humanitaria y de refugiados, pues con más motivo. Y respecto al tercer punto, pues yo no sé, letrados, si podemos siquiera en esta comisión, puesto que se excede del ámbito, votar este punto. Yo no es que estemos en desacuerdo, pero entiendo que esa recepción organizada de menores sin acompañamiento está regulada por una ley orgánica, por una ley estatal. También existe un protocolo derivado y que implica a las comunidades autónomas, pero veo que tiene un carácter más social, ¿no?, que se excede al ámbito de la Consejería de Educación. Entiendo la buena voluntad y entiendo la correcta dirección, ¿no?, por supuesto, pero no sé si lo que estamos pidiendo es una iniciativa que se excede al ámbito educativo, puesto que estamos hablando, una vez que se coordinen estas comisiones pedagógicas municipales, que es lo que nos ocupa a esta consejería, habla de servicios sociales en los ayuntamientos, programas específicos, que entiendo que se puede exceder del ámbito que nos compete. Por tanto, señorías, yo mantengo la enmienda respecto al punto número 2 de la ejecución de ese presupuesto. En el punto número 1 me gustaría in voce que se recogiera esa comisión de escolarización, al menos que se destaque que ya existe ese ámbito, y podríamos votar a favor de ese primer punto. Y el punto número 3,
letrado, pues no sé si se puede entender como que forma parte de nuestra competencia. Señoría, creo que tienen ya presentada una enmienda, según me comunica el letrado, al punto 1. Sí, por eso he dicho que retiro esa enmienda. Retira esa enmienda y presenta in voce la... De acuerdo. Y la enmienda al punto 2 y el punto 3 simplemente era una objeción a que se pueda incluso... que no sé si se puede... De acuerdo. ¿Me pasa luego la enmienda in voce, por favor? El texto... Bueno, ahora tenemos tiempo. Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Ramírez. Gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista comparte en gran parte la proposición que presenta el Grupo Parlamentario Podemos. Compartimos en gran parte el texto positivo. Creo que compartiremos todos que Europa ha perdido una magnífica oportunidad de estar a la altura de una situación que requiere de una gran sensibilidad y que necesita además de un gran compromiso. Estamos hablando de personas que buscan un refugio en Europa, a las cuales se les responde con pasividad y con fronteras. Hemos asistido a un grave problema de insolidaridad, un problema grave que radica en las instituciones europeas y los países miembros de estas. Hemos asistido a una respuesta también insensible por parte de un Gobierno de España ante una crisis humanitaria de tal grado. España tenía que haber sido y dado ejemplo en el acogimiento a estos niños, a estas niñas, a estos padres, a estas madres, a estas familias que huyen y que necesitan que se les garanticen todos sus derechos. En Andalucía, algo bien estamos haciendo con estas personas que huyen, como decía. Se está defendiendo sus derechos, los derechos de la ciudadanía en el ámbito de las competencias que tiene la Administración y que ha hecho todo lo posible para la ubicación de los refugiados en nuestra tierra, liderando esas reivindicaciones para que el Gobierno de España cumpla. Y me parece bien esta proposición que se presenta por visibilizar este problema que está ahí. La verdad que tengo algunas dudas con la parte propositiva. Yo creo que algunos parlamentarios, algunos diputados ya lo han expuesto. Yo creo que no podemos estar en contra, el Grupo Socialista no puede estar en contra de algo que en gran medida, casi todo, se viene haciendo bien en Andalucía. Y es que Andalucía ha mostrado que es una tierra de acogida. Se constituyó una mesa técnica de coordinación en la que están integrados todos los organismos y todos los departamentos del Gobierno. Y en el ámbito educativo que nos ocupa hoy, claro, el carácter universal de nuestro sistema educativo garantiza el acceso gratuito a la educación a toda persona que resida en nuestra comunidad, independientemente de las circunstancias. Aquí también es aplicable a la población refugiada. La Mesa Técnica de Seguimiento del Plan Especial de Acogida de Personas Demandantes de Asilo y Refugio procedentes de Siria, convocada el 29 de septiembre, con el único punto del orden del día de la información sobre el desarrollo del Plan Especial de Acogida de la Unión Europea, en el que estuvieron presentes las entidades subvencionadas por la Administración General del Estado para la acogida de personas asignadas a España en este plan especial de reasentamiento de personas demandantes de asilo procedentes de Siria, CERA, Cruz Roja, CEN, CEPAIN, todas ellas manifestaron la buena acogida y la tramitación de la escolarización de niños y niñas de estos grupos demandantes de asilo, con lo cual se están haciendo bien las cosas. Por eso creemos que el proceso de escolarización debe seguir el procedimiento y los canales que ya se han establecido, sin menoscabo de establecer mecanismos de orientación y acompañamiento al mismo, consciente también de la situación de vulnerabilidad que tienen estas personas. Podríamos hablar del Plan Integral de Inmigración, desarrollado por la Dirección General de Política Migratoria, en el que la Consejería de Educación coordina las actuaciones socioeducativas referentes, por ejemplo, a la escolarización e igualdad de condiciones, la adaptación a la atención educativa, la integración en el ámbito escolar y un largo etcétera. También dentro del procedimiento inclusivo y normalizado de escolarización del alumno inmigrante se incluyen el acceso a servicios complementarios como el comedor, transporte escolar, residencia, gratuidad de libros de texto. Los alumnos y las alumnas de origen extranjero y sus familias también participan en actividades deportivas, extraescolares, culturales. Y también
hablar del PROA en Andalucía con las distintas actuaciones que contempla, como el plan de acompañamiento escolar, el plan de acompañamiento lingüístico para el alumnado inmigrante, el plan de acompañamiento escolar domiciliario, el programa de apoyo y refuerzo a los centros de educación primaria y secundaria, por el que se dota a los docentes de los recursos económicos extraordinarios en contexto de gastos de funcionamiento para poder posibilitar la puesta en funcionamiento de medidas compensatorias. Estos alumnos, verdad, que pueden requerir una atención más específica dependiendo también de sus necesidades. Y si entre estas necesidades se identifican, como bien dice también la proposición, indicadores de estrés postraumático, además de las medidas pedagógicas específicas en el ámbito educativo, se puede poner en marcha medidas de derivación y coordinación con los servicios sanitarios. La respuesta educativa se basa en la detención de las necesidades y posterior puesta en práctica de las medidas necesarias para atenderlas. Y por eso digo que en Andalucía se están haciendo muchas cosas y se están haciendo bien, como digo, ya nos lo han reconocido. Por ejemplo, tenemos también las aulas temporales de adaptación lingüística, las ATAL. El profesorado de las mismas interviene en el aula ya sin ordinaria. tiempo, señora Ramírez. Sí, vaya. voy terminando. Y con respecto a, si pasamos a la proposición, como bien ha dicho también la portavoz del Partido Popular, teníamos nuestra duda en el punto número 1, porque como están los consejos de escolarización, que es una competencia también que tiene la Junta y que se organiza con los ayuntamientos y se coordina y funciona bien, teníamos un poco nuestras dudas. En cuanto al punto 2, como también se ha dicho, hay una partida presupuestaria. Lo que sí le tendría que decir a la portavoz del Partido Popular que lecciones en cooperación internacional como que no están para darnos muchas. Y con respecto a la 3 también teníamos nuestra duda, pero como digo, no podemos estar en contra de algo que se está haciendo, no podemos ponernos en contra de un tema tan sensible como este, ya que estamos hablando de niños, además de niños muy vulnerables, y es importante que entre todos y todas despertemos la conciencia colectiva ante dramas como este. Gracias, señora Ramírez. Concluimos el debate de la iniciativa con el grupo proponente. La señora Benítez, por favor, se posiciona también en torno a las enmiendas. Bien, agradecer en primer lugar el tono y la acogida que ha tenido la proposición no de ley en los diferentes grupos. Un agradecimiento sincero. Voy a pasar a... Lo primero que voy a decir es que solo voy a aceptar una enmienda de las que se han presentado. Es la enmienda al punto 2, creo, que ha presentado el Partido Popular sobre el tema de la ejecución. Y ahora voy a pasar a explicar por qué no voy a aceptar el resto y voy a intentar disipar las dudas que ha ocasionado tanto el punto 1 como el punto 2. En primer lugar, celebro que la portavoz del Partido Popular haya retirado la primera enmienda, porque que también está relacionada con la enmienda que hace referencia al punto 3. Lo celebro porque tenemos que distinguir, tenemos que diferenciar que inmigrante, persona migrante, no es lo mismo que persona refugiada. La condición de refugiado o de refugiada lleva asociada una protección jurídica de la que no dispone o de la que no disfrutan las personas migrantes, ¿no? Las personas migrantes deciden abandonar su país de origen en busca de una vida mejor, y los refugiados lo hacen la mayoría de los casos. Lo hacen la mayoría de los casos huyendo de la muerte y para salvar su vida y poner en valor su libertad, ¿no? Entonces no podemos confundir, no podemos traer aquí un plan integral de inmigración cuando estamos hablando de personas refugiadas. A mí no me entra un poquito en la cabeza, a lo mejor soy yo, no lo sé. Esta PNL no va a servir de excusa para seguir ahondando en el error de considerar inmigrantes a los refugiados o migrantes ilegales, confundir migrantes ilegales con refugiados. No, refugiados llegan todos los días también a las vallas de Ceuta y Melilla y los recibimos con concertina. Entonces me parece que no podemos confundirlo. Y hay muchos refugiados allí y pensamos que son inmigrantes ilegales. Y no son ilegales, son refugiados. En cuanto al punto, a la enmienda que ha presentado la compañera, la diputada de Ciudadanos, sobre el plan de acción específica. Yo creo que esta PNL ya sienta las bases de lo que tiene que hacer el plan de acción específica con los menores refugiados. De verdad, yo le agradezco la enmienda porque sé que surge de la mejor voluntad y
entonces yo la tengo que rechazar. Yo creo que antes del inicio del próximo curso, tener preparado un plan. Yo creo que si esa mesa técnica de coordinación está ya funcionando, se supone que, bueno, que eso tiene que estar ya también visto de alguna manera, ¿no? Respecto al punto primero, es cierto que las comisiones de escolarización desempeñan su labor, pero estamos hablando en esta PNL de comisiones pedagógicas, que van mucho más allá de las responsabilidades y de las labores que asumen las comisiones de escolarización. No se ciñen simplemente a escolarizar al menor que se acoge en un centro u otro, sino que van mucho más allá de esa labor, y viene explicado en la PNL: formación, sensibilización, tener en cuenta la problemática y la situación personal que traen cada una de estas personas. Por tanto, hablamos de comisiones pedagógicas que van mucho más allá de la simple escolarización. El punto 3, quizá no esté bien expresado, pero lo que se quiere poner en valor, en ningún momento se quieren asumir competencias que no nos corresponden desde educación, sino hacer hincapié en que se haga en coordinación, lo que se haga desde otras entidades, desde otros organismos, se haga en coordinación con las comisiones pedagógicas que se creen en los municipios. ¿Por qué rechazamos también la otra enmienda previamente presentada por Ciudadanos? Porque que habla de agrupar por municipios estas comisiones pedagógicas. En todos los municipios hay consejos escolares municipales. No creo, y a través de esos consejos escolares municipales, pues se puede vertebrar esta opción de comisiones pedagógicas, ¿no? Bajo la tutela técnica, por supuesto, pero si hay consejos escolares municipales en cada municipio, vemos viable que haya comisiones pedagógicas en cada municipio. Con esto cierro, agradecer nuevamente el tono y la acogida, y bueno, hoy si esto se aprueba nos vamos a ir bastante contentos. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. De cara al final, para adelantar un poquito faena, se queda tal cual, simplemente cambia el punto 2, que sí acepta la enmienda del PP. Gracias.